Amén. Estamos trabajando el tema, mis hermanos, de Gálatas, donde estamos viendo algunos aspectos y la necesidad de nosotros entender que para nosotros en el Evangelio de Cristo y en el reino de los cielos necesitamos a Dios para serle fiel a Dios. Necesitamos su naturaleza para poder vencer al mundo, el pecado y la muerte. No hay forma de tú y yo crecer sin Dios. Lo necesitamos. Él dijo, separado de mí, nada poder hacer. Y no es separado que yo puedo, déjame yo estar un ratico aquí. No. Es que nosotros dependemos. Incluso cuando tú lees Juan 15, que es donde está la figura de esto, él es como la vid. Imagínate un ramo. ¿Qué pasa con un ramo cuando se divide cuando se divide del árbol? ¿Qué pasa con el ramo? ¿Qué es lo que hace? Se muere. Con esa misma intensidad, él la entender que separado de Dios dejamos de ser. Separado de Dios dejamos de ser lo que somos. Porque lo que somos es por Él. El fruto, lo que la gente ve de Dios en nosotros, dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor, el Padre de las luces. Y es nuestro interés que usted y yo entendamos que para vivir bien tenemos que entender que para vencer necesitamos la vida de Cristo reinando, operando y gobernando nuestras vidas. Amén. ¿Dicen amén? No hay forma, no es con pantomima, ni con allante, ni con apariencia. Es con esencia del cielo que tú y yo vamos a operar en Dios. ¿Están conmigo? Porque nos gusta vestirnos de religiosidad. Nos gusta aparentar lo que no somos. Nos gusta quedar bien con la gente. ¿Y sabes qué? Hay momentos donde tú no podrás quedar bien con ellos porque hay posiciones que tú y yo tendremos que tomar en un momento dado. ¿Y sabes qué? El que quiera vivir piadosamente tiene que entender que la piedad causa molestia. La piedad causa que la gente no esté contento contigo. Porque hay posiciones y teorías humanas que tú y yo estamos en contra de ellas porque Dios lo dijo. A veces uno por quedar bien se queda callado a veces. Y hay un adagio que dice que el que calla otorga. Cuando te quedas callado, es lo mismo que los otros días vi a un cristiano poner en un estado una blasfemia contra Dios. Y le dije, hermano, ¿y esto que usted mandó? ¿Qué es esto? Ah, no me gustó el otro, pero tú lo leíste. Porque cuando tú pones algo en tu estado es porque tú estás de acuerdo con lo que está diciendo. Entonces, hay gente que le gusta y lo pone. No, hermano, no ponga todo, la basura que el mundo se está poniendo. Porque cuando tú lo pones es como que tú estás de acuerdo con eso que tú estás poniendo. Amén. Así que tenemos que tener cuenta con no reflejar la naturaleza del cielo. Porque tú y yo, la figura bíblica del cielo en nosotros, ¿sabe qué? Somos embajadores de Cristo. ¿Y sabe qué significa un embajador? Que cuando tú llegas, llegó el reino. Cuando tú llegas, llegó la representación del reino. Y estamos en Gálatas capítulo 1. Ya vimos del 15 al 16. Y yo quiero repetirte el 15 de Gálatas 1. Y dice así el texto: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a Jesucristo en mí, para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Esta fue la base de la parte 4 y hoy estamos en la parte 5. Y tú y yo tenemos que entender que todo lo que tenemos y somos de Dios es porque Él nos lo reveló. Y recuérdense que revelar es destapar. Revelar es ver lo que hay dentro de la paila. Y Saulo siendo Saulo, adentro de él estaba algo no revelado.
Y él dijo aquí que ese Saulo que a veces la gente, él apedreó cristianos, persiguió la iglesia, asolaba a cristianos, era un perseguidor, era un cabecilla en contra de el evangelio de Cristo. Adentro de él había una paila que estaba tapada. Y llegó el momento del tiempo donde la paila fue destapada. Y Cristo fue revelado en nuestros corazones. Tú sabes que hay gente que tú lo ves haciendo diablura en la calle y dentro de él hay un ministro, hay un apóstol dentro de él. Por eso es que nosotros no podemos descartar a nadie, hermanos. Porque sabes que la iglesia de Cristo es un lugar de perfeccionamiento para la obra del ministerio. Aquí, hermanos, aquí en la iglesia, nosotros hemos cometido el error de creer que aquí los que estamos nunca fallan y nunca se equivocan. Y no, somos personas, pecadores arrepentidos, que estamos buscando con temor y temblor camino a la perfección de Cristo en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Mientras estemos en esta tierra nunca seremos perfectos. Nos equivocaremos. Tú te vas a equivocar, yo me voy a equivocar. Nos vamos a equivocar. Y es allí donde tenemos que entender que mucha gente prefiere sacar la gente, crucificar la gente, porque a veces queremos crucificar y apedrear. A Pablo lo apedrearon muchas veces, siendo Pablo ya. Y usted va a ver más adelante de esta carta cómo en un momento lo dejaron como muerto. En un momento donde él fue perseguido y lo dejan como muerto. A ti y a mí nos van a apedrear. Pero ¿sabes qué? Nosotros como hermanos en Cristo no estamos llamados a apedrear a nuestro hermano, sino a guardarlo, sino a cuidarlo. Y de eso tratamos hoy. Y hoy vamos a comenzar en el verso 17 del primer libro de Gálatas. Y vamos a leer hasta el 24. Y dice así. Después que dice el 15 al 16, que después que Cristo fue revelado, mira lo que pasó, es lo siguiente. Yo quiero que tú sepas algo antes de leer este texto. Pablo está como un abogado aquí, destruyendo argumentos donde los judíos y los fariseos querían imponer que los cristianos en Cristo todavía llevaran las tradiciones de los judíos. Y que había que circuncidarse, que había que hacer esto y aquello para ser salvo. Y Pablo, como un abogado eficaz, está armando un caso. Y él primero se está poniendo como testimonio de vida, como la gracia de Cristo, cómo transformó su vida. Y ahora comienza a decir qué pasó después de ese momento en Damasco. Hablamos cómo Ananías lo rechazó al principio, como Ananías fue a orar por él. Y ahora con toda esta revelación, con toda esta palabra que Dios depositó en Pablo, ahora Dios la iba a cotejar en la vida de él. Ahora Dios la iba a procesar en el corazón y en la mente de Pablo. Comenzó el proceso donde Dios reveló algo. Y cada vez que Dios revela algo en nosotros, lo procesa para nuestro entendimiento. Y mira lo que pasó. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco después de 3 años. A Pablo le costó 3 años asimilar lo que Cristo reveló en él. Y cuando veamos el verso 22, capítulo 2, veremos, y me adelanto, aquel duró 14 años. O sea, 3 años más 14 son 17. Pablo, antes de ministrar, antes de desarrollar su ministerio, duró 17 años siendo procesado por Dios. No fue que Pablo, Dios le reveló, le reveló e inmediatamente se convirtió en Pablo. Incluso al principio, y lo vamos a ver, Pablo comenzó a predicar en algunos lugares. Y Dios dijo, no me predica ahora, tú no estás listo, ven, vamos allí. Y lo llevó al cuarto oscuro. El cuarto que no nos gusta a nosotros estar.
el cuarto donde somos formados por Dios para lo que Dios está trabajando. Es la tarea de Dios de mostrarnos a nosotros la dependencia no en lo que nos ha dado, sino en lo que Él es. Yo voy a repetir esto. A veces nosotros, hermanos, cometemos el error de creer que nuestra experiencia y nuestra capacidad son las necesarias para ministrar. Y diga conmigo, no. Nunca será así. Cada día que tú te paras al frente a ministrar, tú necesitas una nueva gracia del Señor. Un nuevo fluir del Señor. Porque no es suficiente con la experiencia. No es suficiente con el aprendizaje. ¿Usted me está escuchando lo que le estoy diciendo? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Dónde volvió? Damasco. Damasco era la ciudad natal de Pablo. Y es en su ciudad, en Jerusalén, en la iglesia de Cristo, donde Dios va a formar el carácter del hombre de Dios que está formando. ¿Usted me está escuchando? Él volvió a someterse a Damasco. Él volvió a ser pulido en Damasco. Él volvió a ser formado en carácter, en obediencia y humildad en Damasco. A veces lo huimos a Damasco, Elvis. Y nos gusta las metrópolis. Pero Damasco es que nos prepara para las metrópolis. Óigame, lo que Pablo vivió en Galacia. Recuérdense que Gálatas fue el primer texto libro que él escribió como apóstol. Y ¿sabes qué? Antes de llegar en Corintio, él tenía que pasar por Gálatas. Porque nuestros comienzos, hermanos, forman la base de lo que seremos. ¿Usted escuchó? Por eso no menosprecies el proceso que tú tienes hoy. Casi siempre, pastora, quien yo veo que quiere subir de nivel antes de tiempo, no está listo. Cuando tú ves gente que quiere el reconocimiento y puesto en la iglesia, no están listos. ¿Sabe por qué? Porque el proceso te enseña a bajarte. El proceso te enseña a ser humilde. El proceso te enseña que el grande es Él y tú y yo somos pequeños. El proceso te enseña lo vulnerable que tú y yo somos. El proceso te enseña quién tú eres y quién es Dios. ¿Usted me escuchó? Pero mientras tú y yo no creamos la última Coca-Cola del desierto, la cuarta persona de la Trinidad, hay problemas. Y sabe que Dios siempre nos suelta soga. Dios nunca está contigo comiéndose la suya y desesperado por nuestras poca vergüenza o por nuestras habilidades. No, Él nunca está nervioso con nosotros. Él te ve y dice, hay que seguir trabajando, mijo. Señor, pero ya estoy listo. No está listo. Señor, pero mira, las naciones me esperan. Me dieron una palabra poderosa y yo la recibí. Sí, ok. Te dieron una palabra que va para ¿dónde? Varón, te veo un avión. Varón, te veo en un avión para la nación en primera clase. Lo que no te dijo el profeta, que de tu casa al aeropuerto hay un proceso. Lo que no te dijo el profeta, que de tu casa al aeropuerto hay paradas técnicas que hace Dios con nuestras vidas. Paradas que van a definir quién seremos y quién no seremos. ¿Me está escuchando alguien aquí hoy? Pero a veces creemos que siempre estamos listos. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? Y Dios dice, ¿y por qué no tú? Si yo tengo planes contigo. ¿Recibiste a dónde vas a llegar? ¿Y te quieres quedar en el viaje hacia allá? Hello. Siempre le he dicho, mis amados, cuando ¿usted se acuerda de la palabra que le dio Ananías a Pablo? ¿O no? No, un chisme para atrás. La palabra que le dijo Dios a Ananías sobre Pablo. Anda a ver, úngelo, porque instrumento cogido me es este para llevar mi nombre. Yo le mostraré a él lo que cuesta llevar mi nombre. Y hermanos, ¿sabes qué? Cuando tú ves a Saulo en este mismo capítulo, en este mismo libro diciendo, ¿saben qué? Yo fui criado a los pies de Gamaliel. Fui hebreo de hebreo. Soy ciudadano romano. Soy apóstol interplanetario. Y dijo él, ¿sabe qué dijo él? Todo eso lo tengo por basura.
El proceso me enseñó que lo que yo aprendía, lo que yo sabía antes de la revelación no me funciona en el reino. Porque hay algunos predicadores y apóstoles que dicen, no, porque Pablo era Pablo porque fue criado a los pies de Gamaliel. No, todo eso no le sirvió en el reino. ¿Usted me escuchó? Lo que sirve en el reino, sabes que en las leyes que Dios va a poner en el reino, nuestra experiencia y nuestra capacidad en el reino, ¿sabes qué cuál es? La capacidad que tú y yo aportamos es la dependencia del Señor en nuestras vidas. Pero eso cuesta aprenderlo, hermano. El desmontar a un hombre como Saulo mentalmente, el desmontar la filosofía de aquel que creía que era la última Coca-Cola, el desmontar la base teológica funcional, donde él ahora en Gálatas, por eso usted va a ver a Pablo, dijo, miren, ustedes están persiguiendo, no fui un seguidor de la persecución, yo fui el líder que perseguía. De donde ustedes quieren llegar, ya yo estoy viniendo. Yo fui el líder de ustedes que perseguía. Pero ahora Dios, como el último, el más pequeño del reino, decía Pablo y se describía, tuvo la misericordia de verme a mí y mostrarme el evangelio de su gracia. Wow. Pablo se llevó a decir a los corintios que fue en Corinto donde más su identidad, igual que aquí, fue formada. Él dijo, yo conocí un hombre, no sé si en esta tierra o después de ella, que lo llevaron al tercer cielo, le enseñaron cielo y tierra, le enseñaron cosas que no eran descriptibles. Y ¿sabes qué? Dios me dijo, no, esto es para ti y para mí. Porque hay cosas que son para tú y Dios nada más. No son manejables por las demás personas. Hay gente que tú le cuentas estas experiencias, lo que van a bloquearse contigo. ¿Usted me está escuchando? Verso 18. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Cuando Pablo descendió de para allá, me encanta, pastora, a dónde fue Pablo después que vino con toda aquella información nueva. Dije información nueva. Porque los apóstoles duraron 3 años y medio con Cristo, pero el plan de la gracia se lo explicó a alguien que no duró 3 años y medio físicamente con Jesús, pero duró 3 años y 14 años revelando el Espíritu Santo lo que los apóstoles no había sido revelado a ellos. ¿Usted me está escuchando? A Pablo le reclamaron muchas veces, ven acá, pero tú no estuviste en la crucifixión. Yo no estuve en la crucifixión, pero estuve en la glorificación de ese hombre que estaba allí. Yo no estuve cuando lo crucificaron, pero el Señor resucitado me visitó. El Señor de la cruz, ya no con los clavos metidos, sino con la evidencia. Ese se me reveló a mi vida. Ese estuvo conmigo y me explicó esto. Y fue donde, óyeme, hay un principio aquí. Él no fue a las ramas, él fue a la raíz, Erling. Tú vas a llegar a una iglesia, Erling. Conéctate con la autoridad de ese lugar, hermano. Porque a través de la autoridad de donde Dios te va a meter que va a funcionar. Si tú vas por las ramas, nunca va, lo que vas a chocar con la autoridad. ¿Sabe qué hizo Pablo con todo eso? Fue a la autoridad. Fue a la cabeza de ese lugar. Óyeme, con más revelación que ellos, pero nunca le estrujó a ellos. Yo sé más que ustedes. Sino que fue humilde. Porque la gracia hace sabio al sencillo. La gracia del Señor te otorga una seguridad en Dios, donde se muestra con humildad, no con arrogancia. La seguridad de lo quién eres se mostrará no con tú mostrarle a los demás que eres grande, sino pequeñito. Pequeñito.
Porque cuando eres pequeño eres grande en el reino. Porque Dios mira de lejos a la soberbia, mas da gracia a los humildes. Hermanos, solamente es humilde cuando se tiene a Dios, porque la humildad, hay gente que se jacta de ser humilde, Erly. Yo soy humilde, desde que lo dije, desde que lo dice deja de serlo. En el momento que te declaras humilde, deja de ser humilde. Ahí mismo te declaraste que tú eres humilde. Hello, ¿me están escuchando? Verso 19. Verso 19 dice: pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a 3 gentes. A Jacobo, del Señor. ¿Y saben quién era Jacobo? A Jacobo, de todos los apóstoles, él es el pastor de la iglesia de Jerusalén. No Juan, no Pedro, Jacobo, el hermano de Jesús. Ese Jacobo se convirtió, ¿saben quién? En Santiago. Y le explicamos mi esposa y yo, cuando dábamos, que Santiago se le cambió el nombre por cosas técnicas que no quiero hoy tratar. En YouTube está la explicación que mi esposa y yo dimos. Este Jacobo, como le decía a Erly, Pablo vino a Jacobo y le explicó: mira, esto es lo que hay. Esto me lo mostró Dios. Esto es lo que el Señor me dio a mí. Vine a ti como autoridad a mostrártelo. Y el mismo Espíritu que me lo mostró a mí, te lo vas a conformar a ti. ¿Usted escuchó eso? Wilfredo, oye esto. No importa lo grandeza que Dios te revele a ti. Si esa grandeza, grandota, preciosa y majestuosa, no es asimilada por la gente que te dirigen, estate tranquilo, espera el tiempo. Porque Dios no rompe sus principios. Dios no rompe sus principios. En la iglesia que pastoreamos, hay cosas que yo encontré, y ya como mi esposa y yo tenemos un tiempo, hay cosas que nosotros tomamos una decisión cuando comenzamos a ayudar a nuestros padres. A la pastora Lu aquí, mis padres allá. Y algo aprendimos ella y yo. ¿Y sabe cuál fue un principio, pastora Luz? Que no importa los líderes que seamos aquí o allá, usted es la cabeza de esta casa. Y allá, mi papá y mi mamá son la cabeza. Aunque Dios nos use a nosotros con lo que sea, sabes que siempre estaremos sometidos y nunca, nunca desautorizaremos a esa mujer que está ahí. Aunque nos pise un callo allá a mí, aunque nos jale la oreja allá a mí. ¿Saben por qué? Porque el principio de autoridad no se rompe, se respeta. Porque si lo rompe, romperás un principio de vida que no se viola. ¿Usted me escuchó? A veces no estamos de acuerdo, mi esposo y yo, con la pastora o mi papá. ¿Sabe qué hacemos? Usted tiene la razón. ¿Tú sabes por qué? Porque el Dios que nos mostró algo, se lo va a mostrar a ella, a ellos. ¿Sabe cuándo? Cuando ellos estén preparados. Mientras tanto espero. Tranquilo. Usted me está escuchando lo que le estoy diciendo. Porque son cosas, hermanos, que no se violan. Porque si lo violas, rompen un principio. En Dios, usted sabe que en Dios, Dios no jubila a nadie. Los dones y los talentos son irrevocables. Y para mi esposo y para mí, ella no tiene la edad que tiene. Porque no la respetamos por la edad que ella tiene, la respetamos por lo que ella es. ¿Usted me está escuchando? Y si no tenemos eso claro, ¿sabe qué pasa? Vamos a chocar con una piedra que rebotará en nuestra contra. Pero Pablo sabía. Óyeme, me acuerda ahora el Espíritu. En una ocasión Pablo estaba siendo juzgado en un juez. ¿Y sabe qué hizo el magistrado, Erly? Le metió una galleta.
una galleta a Saulo en el mismo pleno. ¿Y sabe qué hizo él? Pablo los reprendió. Y cuando reprendió Pablo al magistrado, le dijeron: Pablo, esa es la autoridad de aquí. Y dijo Pablo: no sabía, perdón. Retrocedió. Al que le dio la galleta, retrocedió. ¿Saben por qué? Porque Pablo sabía que el principio de autoridad no se viola. Usted me escuchó, mi hermano, esto. Cierro el paréntesis. Verso 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Verso 21. Después fui a la región de Siria y Cilicia, eso es Damasco, y no era conocida de vista la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Cuando él llegó a esta región, a esta ciudad, que no lo conocían, oye lo que pasó. Y quiero que vayamos a la escena. Hechos capítulo 9, verso 20 al 25. Describe esta escena cuando ésta fue a este lugar. Ay, Dios mío. En Dios no hay coincidencia. No hay coincidencia. Verso 20. Oigan esto, hermano. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, Jesús. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Oye la lectura que le dieron a él, a Saulo, a Pablo. Una lectura equivocada de lo que él era. Las personas siempre se quedarán juzgándote por lo que ven o oyeron. No lo culpes. A Jesús le pasó, a Pablo le pasó y a ti te va a seguir pasando. Por eso siempre decimos: lo que te alaban y te humillan no pueden afectar tu corazón. Si cuando te alaban te crece como la cerveza, es malo. Pero también cuando te humillan que tú te bajes, también es malo. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender a estar fino y a oír y saber lo que Dios dice de nosotros. Porque tú no eres una papeleta de 1,000 pesos para que le venga a todo el mundo. Hay lugares que tú llegas tranquilo, en un nivel alto o un nivel bajo, gratuito sin tú pagar impuestos. Te va a encontrar 7 gente que tú le caes mal. Desde que te vean, Erling, te escanean así, dicen: este enemigo, este es el que este cree que es grande. Sin tú decir una sola palabra, con tu llegar, la gracia que Dios ha puesto en ti va a causar celo en la gente sin escucharte de ti. Eso es gratis. ¿Sabes qué? No permita que esa gente te afecte. Porque la gente siempre va a opinar de cosas que solamente Dios y tú saben. Y como solo tú y Dios saben, tranquilo, ten paz. Porque en el reino Dios se encarga de exhibir tu justicia. En el reino y en lugares como tú te vas, siempre Dios se encargará de exaltarte cuando fuere tiempo. ¿Usted me escuchó? Verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Cuando alguien quiera detenerte, esfuérzate. Sigue para adelante, no te detengas. Avanza, sigue creciendo y esforzándote la gracia. Que el efecto que la oposición provoque en ti no sea sentarse, sino esforzarte. ¿Me está escuchando alguien? Hay gente que dice: ay, pero porque son tan frágiles. Y te digo algo, hermano mío. Miren,
la fragilidad y la inmadurez nuestra no nos darán acceso a las cosas grandes que Dios nos tiene a nosotros. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas, y lo vamos a ver en Gálatas, hay cierto tipo de personas que son los únicos que reciben la herencia del Señor. Porque mientras tanto el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Nuestra inmadurez no nos da acceso a la herencia. Nuestra ñeque, ñoco y ñoñería no nos da acceso a las cosas grandes. Siempre mi esposa y yo le hemos reconocido a Erling, y Jonathan también, cuando los reprendemos, hermano, mi esposa y yo somos confrontativos. Ustedes todos lo saben, o algunos lo saben. Confrontamos sin pelo y sin lengua. ¿Y saben qué hacen estos muchachos? Usted tiene razón, pastor. Es verdad, pastor. ¿Saben por qué? Porque ¿sabes qué? Porque el no ser así causará en ti una amargura que no te toca llevar. Deja pasar algunas. No cojas luchas. Sigue creciendo. Tranquilo. Porque en el reino ni el que te levanta es importante, ni el que te baja tampoco. Dios que está dando el crecimiento. ¿Usted me escuchó? La exaltación tuya no depende de la honra o la deshonra que te den, sino del cielo. Cuando tú llegues, tranquilo, Erling, tranquilo. Llega allá, y si te ponen a barrer el baño, hazlo. Porque hay gente que dice, no, porque que yo soy un ministro demasiado grande. A mí, a Fernando Polanco de Corniel. Y dice el Señor, ¿y? Eso no cuenta. Hermano, lo único que a ti y a mí no nos pueden quitar. No pueden quitar las posiciones, no pueden quitar las posesiones, no pueden quitar el cargo, no pueden quitar alguna cosa económica. Por ahí algo que ni el diablo ni las pruebas te van a quitar. Lo que Dios ha revelado en ti. Lo que Dios ha puesto en ti, la esencia tuya, nadie la podrá quitar. No importa que te metan en el foso de los leones. La esencia te acompañará. No importa que te tiren en el horno de fuego, la esencia de Dios te acompañará contigo. ¡Oh! ¿Me está escuchando? Eso nadie te lo podrá robar. Oh Dios. Y termino. Póngase de pies. 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en un consejo de matar a Pablo. Oiga esto, él siendo Pablo ya quería matarlo. Pero su enseñanza llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta del día y de noche para matarle. Verso 25. Oiga esto. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron en el muro, descolgándole en una canasta. Los hermanos estamos para guardar a nuestros hermanos. Cuando tú sepas de algún mal contra tu hermano, defiéndelo, guárdalo, cuídalo. Tú y yo somos los encargados de cuidar la espalda a nuestro hermano. Cuando tú hablas mal de tu hermano, cuando tú dejas que a tu hermano se le diga algo o haga un plan contra él y tú no tomas tu posición, ¿sabes qué tú estás haciendo? Estás colaborando con el daño que se le está haciendo a las personas que Dios puso en tu vida. ¿Usted me está escuchando? Levanta tu mano conmigo, por favor. Ay, Señor, gracias. Hermano, yo de verdad que a veces no entiendo cómo nosotros nos dejamos manejar
por cosas que se levantan fugazmente. Y el proceso te enseña a que no se toman decisiones permanentes por cosas temporales. A nosotros nos llamó un Dios tan grande que no solamente dijo yo soy Dios. Él vino a mostrar a nosotros en tierra que es ser Dios. Y se humilló a sí mismo. Usted no se imagina cómo Cristo, con la solución en la mano, los primeros 30 años se quedó tranquilo porque no le había llegado su hora. Incluso su primer milagro fue producto de la obediencia a la autoridad que él tenía. Cuando su madre le dijo: mi hijo, no tienen vino, mami, no ha llegado mi hora. Pero por cuanto tú me lo estás pidiendo, ya la autoridad tuya convirtió lo que yo no debía en un deber. Se nos rompe la cabeza. Ese es el modelo de la iglesia de Cristo. Es el modelo que tú y yo tenemos que perseguir. Un cristiano maduro, fiel, que por cualquier cosa diga: no, voy a durar un mes sin ir a la iglesia. ¿Sabes qué pasa cuando tú dices eso? El que sufre eres tú, mi hijo o mi hija. Cuando te paras en una esquina a llorar y a lamentarte por cosas que te dijeron o no te dijeron, eres tú que vas a sufrir. La vida continúa. Mañana será lunes, aunque tú no quieras que sea lunes. ¿Usted escuchó? Aunque tú hagas una huelga para que mañana no sea lunes, mañana a las 12 del mediodía de esta noche será lunes, aunque tú no quieras. La vida continúa, contigo o sin ti. ¿Usted me escuchó? Por eso es que crecemos en la gracia del Señor. Levanta tu mano conmigo, por favor. Oh, papá, gracias. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos diste hoy. Ayúdanos a crecer hacia abajo para que en el reino nos hagas crecer hacia arriba. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Mas si muere, si se queda vivo, no lleva fruto. Tenemos que morir para llevar frutos. Porque la conversión del cielo en nuestras vidas se hacen con las cosas que están muertas, no con las que están vivas. Y mientras tú estás vivo, defendiéndote y haciendo la cosa como te dé la gana, estás vivo. Muere a la defensa. Muere a la autosatisfacción. Muere a la autogratificación. Muere a la autopromoción que tú y yo a veces tenemos. Y vive. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.